Encuentros con sirenas reales, el gran secreto de las profundidades. Cada año, en algún rincón del mundo, quizá en la calma engañosa de un lago o en el rugido helado de un mar del norte, testigos afirman haber visto siluetas imposibles bajo el agua, figuras que no deberían estar ahí, formas que se deslizan con una gracia demasiado consciente, demasiado humana, y luego desaparecen como si el agua misma las hubiera devorado. La ciencia, por su parte, se aferra a la razón. Dice que son focas enfermas, manatíes vistos con mala luz o simples juegos de sombras en la profundidad. Pero, ¿cómo explicar entonces que, según el país o la costa que se visite, la morfología de esas criaturas cambie por completo? No es lo mismo lo que susurran los pescadores del Caribe que lo que juran haber visto los monjes de los fiordos nórdicos. Unas tienen escamas negras como el abismo, otras piel pálida que brilla en la noche. Unas cantan, otras solo observan en silencio, como si el agua, al vestir sus leyendas, adoptara la forma del miedo más íntimo de cada cultura. A continuación, nos adentraremos en algunos de los encuentros con sirenas más inquietantes jamás registrados. Soy Roberto y soy buceador desde los 12 años. Conozco Playa Las Gatas como si fuera mi propia casa. Sé dónde anidan las morenas, en qué grieta duermen los pulpos y hasta el color exacto que tiene la luz cuando se filtra a 15 metros. Ese atardecer no iba a ser distinto, o eso creí. Eran casi las 6. El sol ya pegaba de lado, rompiéndose en el agua como vidrio dorado. Me puse el tanque, ajusté la máscara y me dejé caer desde la orilla. La temperatura estaba perfecta, la visibilidad increíble. Nadé despacio hacia la zona donde el fondo de repente se hunde, donde el azul se vuelve negro sin avisar. Llevaba unos 7 minutos sumergido cuando sentí algo raro, no en el cuerpo, sino en los oídos, un zumbido seco, como si alguien hubiera golpeado una campana bajo el agua. Me detuve y miré hacia arriba. La superficie seguía ahí, dorada y lejana. Miré hacia abajo, solo rocas, algas y sombras. Y entonces la vi. Estaba a mi derecha, a unos 20 metros. No la escuché llegar, no movió el agua al acercarse, simplemente estaba ahí. Era similar a una mujer, o algo que quería parecerlo. Su piel era de un gris verdoso, igual que las piedras cubiertas de musgo marino. Su torso, delgado y alargado, flotaba erguido sin que moviera un solo músculo. El cabello le flotaba alrededor de la cabeza como humo negro, moviéndose en dirección a la corriente. Debajo de la cintura, en lugar de piernas, tenía una cola, pero no como la de los dibujos. Era gruesa, musculosa, cubierta de escamas desiguales que brillaban con un reflejo aceitoso. Terminaba en una aleta ancha y rígida, como si estuviera hecha de cartílago viejo. Pero lo que me heló la sangre fueron los ojos. No tenían blanco, eran dos discos negros, húmedos, sin parpadeo. Me miraban fijo, no como un animal que te estudia, sino como alguien que ya sabe todo de ti. Fueron segundos, es difícil explicar ese momento. Me asusté, me paralicé por unos instantes y reaccioné. Me quedaban menos de 2 minutos de aire y sentí que ella lo sabía. No pude más, hice el mayor esfuerzo de mi vida y giré la cabeza hacia la superficie. Cuando volví a mirar hacia donde estaba, solo vi su silueta desaparecer. Algo dentro de mí me decía que debía salir, o algo malo ocurriría. Salí a la superficie tosiendo, con el corazón en la garganta. Me quité la máscara y miré el agua. Estaba quieta, brillante, como si nada hubiera pasado. Nadie en la playa notó nada extraño. Se lo conté a mis amigos, pero uno de ellos dijo que podría haber sido un pez remo. Le respondí que era imposible. Según ellos, sí lo era, pero esa cosa no era un pez remo. Sé lo que vi. Desde ese día no he vuelto a bucear solo, y cada vez que cierro los ojos veo esa grieta. Y sé que ella sigue ahí, esperando a que alguien más mire hacia abajo. Lo peor de todo no fue verla. Lo peor es que nunca me sentí en peligro. Me sentí observado, y eso duele más, porque cuando te mira algo que no debería existir, te preguntas si realmente tú existes. Interesante el avistamiento de una sirena. En lo personal, no creo que haya sido un pez remo. Los peces remo tienen un comportamiento muy distinto. Su desplazamiento es ondulante, casi mecánico, y aunque su silueta puede resultar extraña o incluso inquietante, no presentan esa inmovilidad deliberada ni esa interacción directa con un humano, mucho menos esa sensación de estar siendo observado con intención. Además, los ojos negros que describe no encajan con ningún pez conocido. En los peces remo, los ojos son pequeños en proporción al cuerpo, y no transmiten esa presencia que él relata. Lo que cuenta se ajusta más a ciertos avistamientos de sirenas documentados en relatos de buceadores y marineros, entidades que no solo están ahí, sino que parecen conscientes, casi curiosas o incluso evaluando. Y hay otro punto clave. No era la imagen clásica de sirena que todos tenemos en mente. No era la figura estilizada, casi idealizada de las historias populares. Esto era algo distinto, más cercano a un humano, sí, pero claramente adaptado al medio acuático. La piel, el tono verdoso, la textura, la forma en que el cabello flotaba de manera antinatural, todo sugiere un organismo que pertenece al agua, no que simplemente vive en ella. Es como si no estuviéramos ante una criatura mitológica en el sentido tradicional, sino ante algo biológicamente plausible dentro de lo desconocido, una variante humanoide adaptada a grandes profundidades, con rasgos que, vistos fuera de contexto, resultan perturbadores. Dedos largos con membranas, ojos sin blanco visible, una musculatura diseñada más para la estabilidad en la columna de agua que para la velocidad. Y lo más inquietante no es su forma, sino
sino su comportamiento. No huyó, no atacó, no se ocultó de inmediato, observó. Ese tipo de interacción es lo que descarta aún más la hipótesis del pez remo. Por eso, más que un simple avistamiento extraño, lo que describe parece un encuentro. Y si algo queda claro en relatos como este, es que, si estas entidades existen, no encajan en nuestras categorías simples de animal o mito. Están en un punto intermedio, algo que se parece a nosotros lo suficiente como para incomodar. Quizás lo más acertado de todo es esa última idea. No era una sirena como las de los cuentos, era algo mucho más cercano a un humano, pero no del todo. Mira, déjame contarte algo que me pasó. Pongo las manos en el fuego por esto. Es real al 100%. Me llamo George y esto ocurrió en 2022, en un pueblecito de Texas de solo 10,000 almas llamado Rockport. Pero ojo, no fui a la playa de las postales, la que sale en las guías turísticas. No, encontré un rincón escondido, una pequeña orilla de conchas, nada de arena fina. De hecho, caminar por ahí era un suplicio, porque las conchas se te clavaban en los pies como cuchillas. Por eso nadie iba. Tenías que vivir justo al lado para siquiera saber que existía, y yo vivía a 4 manzanas. Así que aquel sitio era mi secreto. Siempre estaba vacío. Como mucho, veías a 1 o 2 personas, siempre las mismas con sus perros y sus coches. Pero aquel día estaba completamente solo, o al menos eso creía. Era de día. Yo estaba sentado en la orilla, con los pies en el agua, chapoteando, con los brazos hacia atrás apoyándome, como quien no quiere nada, disfrutando del silencio. Y de repente me invadió una sensación muy extraña. Sentí como si algo desde el fondo del mar me estuviera llamando. Una necesidad inmensa de alejarme nadando, de meterme en lo profundo. Pero al mismo tiempo, mi instinto me gritaba que no, que eso era peligroso, que era una amenaza. Me quedé ahí, en tensión, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando levanté la vista hacia el agua. A lo lejos, no demasiado, pero sí lo suficiente como para que no fuera cerca de la orilla, vi 2 cabezas asomar. En un principio pensé, ¿serán delfines? Porque se movían raro, como subiendo y bajando. Pero al fijarme mejor, vi el pelo castaño, y distinguí el contorno de rostros humanos. No había nadie más allí, ni coches, ni barcos, ni kayaks. Aparecieron de la nada y yo me quedé helado. Ahí era exactamente donde sentía el llamado. Mi cuerpo me pedía a gritos que fuera hacia ellas, que me adentrara en el agua con todas mis fuerzas. Pero algo dentro de mí supo que, si lo hacía, no volvería. Supe que me llevarían con su gente, que me ahogarían, que me usarían para algo malo. Las observé unos segundos más. Nadaban como delfines, pero tenían forma humana. Aguantaban bajo el agua muchísimo tiempo, sin salir a respirar como lo haríamos tú o yo. Y entonces, como si sintieran que yo las había rechazado, se dieron la vuelta y desaparecieron. Se alejaron nadando de una forma que no era humana. Yo me quedé ahí, sentado en la orilla, con el agua en los tobillos, preguntándome si lo que acababa de ver era real. Y te digo una cosa, nunca olvidaré esas 2 cabezas asomando en el agua. Eran sirenas, pero de lo que estoy seguro es de que no eran humanas, porque ningún humano puede hacer eso que hicieron ellas. Lo que hace que este testimonio sea tan realista, dice algo mucho más inquietante. Parecían humanas desde la distancia a la que pude ver sus cabezas. Vi su pelo castaño, pude distinguir el contorno de sus caras. No las idealiza, las describe con la frialdad de quien está tratando de entender algo que su mente no termina de procesar. Eran humanas, pero no lo eran, y él lo supo porque nadaban bajo el agua durante demasiado tiempo. Aparecieron de la nada y desaparecieron igual. Además, hay un detalle pequeño pero enorme. Él conocía ese lugar, había ido muchas veces, sabía quiénes eran las personas que solían ir, sabía que no había barcos, que no había pescadores, que no había buzos. Cuando él dice no eran humanas, no lo dice porque quiera creer en sirenas, lo dice porque, por eliminación lógica, no había otra explicación posible. Lo que nos deja este encuentro es claro. Los encuentros con sirenas no son como en las películas, son momentos breves, cargados de tensión y expansión, que suceden en la más absoluta soledad, y que dejan en quien los vive una certeza imposible de explicar, pero imposible de negar. George fue invitado y él por instinto dijo que no. Y esa es, quizás, la parte más escalofriante de todo. ¿Cuántas personas han sentido ese mismo llamado y han respondido que sí? Porque si George sintió ese deseo abrumador de ir mar adentro, si él mismo dice que quería hacerlo con todas sus fuerzas, entonces esa fuerza que lo llamaba no era débil, era deliberada. Y si hubiera estado un poco más distraído, un poco más curioso, un poco menos alerta, hoy no estaríamos escuchando su testimonio. Fue en el Río de la Plata, después del mediodía, en un día pesado, de esos en los que el aire parece quedarse quieto sobre el agua. Todavía puedo recordar la luz blanca reflejándose en la superficie, casi encandilante, y ese silencio raro que a veces tiene la costa cuando no hay viento. Era 2024. Me llamo Sofía Sánchez y esa tarde había ido con mi marido, Juan, a pescar a la rambla costanera de Hudson. Nada fuera de lo común. Un rato para despejar la cabeza, unos mates y la esperanza de sacar algo del agua. Todo marchaba bien. Habíamos pasado varias horas ahí sin gran
grandes resultados. Pero tranquilos, Juan decidió empezar a guardar las cosas en el auto. Yo me quedé sentada en el borde, con los pies colgando, mirando el agua. Siempre me gustó observar ese movimiento lento del río, como si respirara. Fue entonces cuando lo escuché, un chapoteo a mi izquierda. No fue fuerte, pero sí lo suficiente como para sacarme de ese estado medio hipnótico. Pensé que podía ser un carpincho o algún roedor de los que suelen aparecer por la zona. No me sorprendía, hasta que miré bien y lo que vi no tenía sentido. Una cola, grande, con escamas verde plateadas. Demasiado grande. No fue una ilusión, no fue una sombra. Era una cola larga, potente, que se movía con una fuerza increíble mientras se hundía hacia las profundidades. Calculo que podría tener mi tamaño. Era tan fuerte que la superficie del agua se abrió como si algo pesado hubiera descendido de golpe. Sentí un frío en el pecho que no tenía nada que ver con el clima. ¡Juan!, grité, sin darme cuenta de lo fuerte que había salido mi voz. Él vino corriendo. ¿Alcanzó a ver algo? No la figura completa, pero sí una estela clara. Una turbulencia que se alejaba hacia el fondo, como si algo enorme se hubiera sumergido con decisión. Nos quedamos en silencio, mirando el agua, esperando no sé qué, pero no volvió a salir nada. Juan trató de explicarlo. Dijo que podía ser un pez grande, algún animal fuera de lo común. Pero yo sé lo que vi, y no hay pez en este río con ese tamaño, con esa forma, con ese movimiento. No era torpe, no era errático, era preciso, casi humano. Lo que más me quedó grabado no fue solo la cola, fue la sensación como si algo hubiera estado ahí, observando antes de sumergirse. Siempre pienso que me vio tomando mate y también charlando con mi marido. Yo no creo en muchas cosas raras, nunca fui de imaginar, pero eso no era un pez, y hasta hoy lo sigo diciendo. No era un animal, era una sirena. Lo que le ocurrió a esta pareja no fue un simple malentendido ni una confusión momentánea. Ellos vieron algo que para ellos solo puede describirse de una forma, una sirena. Y sinceramente, les creo. El Río de la Plata no es un escenario cualquiera. Desde hace décadas, quizás siglos, arrastra una reputación silenciosa, casi incómoda, la de ser un lugar donde ocurren avistamientos de anomalías extrañas. Hay relatos de peces inusualmente grandes, de movimientos imposibles bajo la superficie, de figuras que no encajan en ninguna clasificación conocida. Algunos intentan racionalizarlo llamándolos peces raros o especies desconocidas. Otros van más allá y los describen como sirenas de río. Pero hay un detalle en este caso que inquieta más que la propia aparición. La idea de que aquello no solo estaba ahí, sino que llevaba tiempo observando. Sofía mencionó algo que muchos pasarían por alto. La sensación de que no fue un encuentro casual, que esa presencia ya estaba en el agua antes de que ellos notaran cualquier cosa. Horas, tal vez, oculta bajo la superficie turbia del río, siguiendo cada movimiento, cada sonido, cada gesto, mirándolos, esperando. Y eso cambia todo, porque si algo te observa sin que lo sepas, si permanece oculto hasta decidir mostrarse, entonces no estamos hablando de un animal cualquiera. Estamos hablando de inteligencia, de intención. A lo largo de la historia, las sirenas han sido descritas de muchas formas, no siempre como las figuras idealizadas de los relatos populares, sino como entidades ambiguas, adaptadas a su entorno, más cercanas a lo desconocido que a lo fantástico. Criaturas que pertenecen al agua, pero que parecen entender demasiado bien el mundo de la superficie. Tal vez por eso tantos testimonios coinciden en algo: la incomodidad, esa sensación de haber sido observado por algo que no debería estar ahí. Este caso no es aislado. Se suma a los miles de reportes dispersos en distintas partes del mundo, donde personas comunes, sin interés en llamar la atención, aseguran haber visto lo mismo. Formas humanoides en el agua, colas que no corresponden a ningún pez, movimientos que combinan lo animal con lo consciente. ¿Coincidencia? Quizás, o tal vez no. Tal vez las sirenas no son un mito olvidado, sino una presencia constante, silenciosa, coexistiendo con nosotros desde que existe la humanidad, y que, de vez en cuando, en lugares como el Río de la Plata, decide dejarse ver.